arriba estamos en ese alto punto, significa unas mayores incomodidades. Habrá que pagar más por nuestras comodidades, pero seguiremos teniendo un nivel muy importante de comodidad. El problema es que en el resto del mundo es una diferencia entre la vida y la muerte, entre tener que acudir a unos recursos que cada vez serán más cortos para más gente, y por lo tanto no será un problema de pago, será un problema de capacidad de acceso. Miren, yo no creo, y me parece que es una reducción artificial, incierta, el que se plantee como el gran problema del mundo lo que permanentemente estamos escuchando, el terrorismo. El terrorismo es un problema que afecta a algunas personas, pero que no es un problema estratégico. Y se lo digo desde el planteamiento de que a mi padre ETA lo amenazó de muerte y yo también estoy en la lista, o sea que a mí particularmente les juro que me afecta. Pero no afecta decisivamente a toda una sociedad, ni siquiera a España con el fenómeno del terrorismo etarra en situación de permanencia. Uno puede vivir y debe vivir con ese problema, por importante que sea, y realmente afecta a nuestras vidas, pero no de una forma esencial. El gran terrorismo, vamos a decir, el gran impacto que nos afecta a todos de una manera estratégica es precisamente el cambio climático y, sobre todo, les repito, en nuestra